El origen de Omega verso Sans, prólogo. El ciclo eterno Sans bostezaba frente al río subterráneo, sentado en silencio. Su mirada estaba fija en la nada, aunque su sonrisa permanecía como una máscara gastada, apenas sostenida por sus dedos. Papyrus lo llamó a lo lejos. Hermano. Hoy haremos espaguetis de nuevo. Sans levantó la mano con desgano. Claro, Paps, nada como repetir la misma receta una y otra vez. Lo que Papyrus no sabía era que esa era la vez número 481 que Sans veía la misma escena. El jugador siempre reiniciaba todo. Siempre. Al principio lo tomó como un juego. Después como una rutina. Finalmente, se convirtió en una maldición. Sans suspiró, sonriendo en silencio. ¿Sabes qué es peor que la muerte? Verla repetirse tantas veces que ni siquiera duele. El día del todo o nada reset número 481. Sans decidió cambiar las reglas. Ya no sonreía. Ya no fingía. Mató a todos, absorbió las 7 almas humanas, buscó a Chara y selló un pacto oscuro con ella. Su cuerpo crujía bajo el peso del poder, su alma ardía, pero por primera vez podía mirar al jugador a los ojos sin miedo. Parece que hoy, no soy el chiste de la historia. Pero incluso así, el jugador lo superaba. Hasta que, en un descuido, se abrió una grieta en la realidad. Sans, moribundo, escapó. El vagabundo del multiverso Sans despertó en un universo desconocido. El aire era distinto, las reglas diferentes. Caminó sin rumbo hasta una taberna, donde encontró versiones alternativas de sus viejos conocidos. Un Grillby de otro universo le sirvió ketchup en silencio. Sans lo tomó y suspiró. Gracias, Grillo, aunque, esto no quita la resaca existencial. Alpis de ese universo lo miró con ojos tristes. Sans, ¿de verdad recuerdas todos esos resets? Sí, respondió él, esbozando apenas una sonrisa. Es como ver la misma mala película una y otra vez, con el mismo final. Intentaba bromear, pero el peso que cargaba era evidente. Cada gesto, cada mirada, decía más de lo que él mismo podía admitir. Encuentros y filosofía en sus viajes, Sans conoció a diferentes Frisks. Unos eran crueles, otros pacíficos. Uno, bondadoso, le dijo. La vida vale por los recuerdos que compartes, aunque desaparezcan. Sans lo miró fijamente, dejando que la idea calara en su mente. Pero si los resets los borran, ¿no es como si nunca hubieran existido? Aquella pregunta se convirtió en su obsesión. Ya no buscaba venganza, sino respuestas. Y mientras más exploraba, más entendía que cada acción, por pequeña que fuera, podía resonar en infinitos universos. La amenaza oscura un día, un ser sin nombre apareció, devorando universos enteros. Sans intentó detenerlo junto a sus nuevos amigos, pero todos cayeron, uno tras otro. Uno de ellos, malherido, le dijo antes de morir. Sans, siempre usaste tus bromas, para ocultar tu dolor, ¿verdad? Sans sonrió con lágrimas en los ojos. Solo era mi manera barata de no llorar frente a ustedes. Finalmente quedó solo, frente al abismo, escuchando el eco de los mundos que habían desaparecido. El contacto con el creador derrotado, Sans vio una ilusión. Su mayor deseo, comprender el significado de la vida. Una silueta apareció frente a él y le extendió la mano. Sans, sin fuerzas, la tomó. Pero no era una ilusión. Había tocado la mano de su propio creador, en el mundo real. En ese instante, las leyes del multiverso se rompieron. Su cuerpo se transformó, fusionando las almas humanas, la esencia de Chara, la conciencia del multiverso y la comprensión de ser ficción.
Sus huesos se tornaron negros con grietas luminosas, su ojo brilló como un sol moribundo, y su voz retumbó como un eco eterno. Ya no era Sans el flojo, el chistoso, el condenado. Era el primero en tocar la verdad. Había nacido Omega Verso Sans. Con una última sonrisa, murmuró. «Hey, ¿sabes qué es gracioso? Que para encontrarle sentido a la vida, tuve que morir 1000 veces primero». Y mientras observaba el multiverso ante él, supo algo. Ahora el juego ya no tenía reglas. El multiverso se estremecía. Lo que antes era un río de realidades ahora parecía un océano negro, donde millones de universos brillaban como frágiles burbujas de cristal. Cada chispa podía desaparecer en un parpadeo. En el centro de todo, Sans flotaba. Su cuerpo ya no era un esqueleto común. Huesos oscuros agrietados, con grietas que brillaban como estrellas moribundas. Su ojo ardía como un sol agonizante, y su voz resonaba como un eco que vibraba en cada dimensión. ¿Quieres saber algo gracioso? Murmuró, como si hablara con nadie y con todos al mismo tiempo. Pasé miles de resets buscando el sentido de la vida, y la respuesta estaba aquí, justo frente a mí. La esencia misma del Omega Verso latía dentro de él. Podía sentir cada nacimiento y cada final, cada chispa de conciencia, cada chiste contado, cada lágrima derramada. Y en ese instante, Sans lo comprendió. La vida no tenía un propósito impuesto. El propósito era hacerse la pregunta. El Omega Verso, en toda su infinita grandeza, también se preguntaba: ¿por qué existo yo? Sans rió, pero su risa sonaba como un trueno lejano, resonando a través de las dimensiones. Resulta que la respuesta de la vida, el universo y todo eso, no es un número bonito ni una fórmula complicada, es una pregunta sin final. Levantó la mano, y en el aire apareció un pequeño esqueleto de juguete hecho de estrellas. Miren, este soy yo, el flojo de siempre. Solo que ahora, soy el flojo más poderoso de la existencia. ¿Y saben qué? Ni con todo este poder puedo decirles por qué estamos aquí. Se acomodó como si estuviera sentado en una silla invisible, observando el vacío que amenazaba con tragarse todo. La ironía es brutal, ¿no? El multiverso entero puede colapsar, y aún así, lo único que me pregunto es si vale la pena hacer otro maldito chiste de hot dogs. En ese momento, las voces del Omega Verso, incontables y distantes, susurraron. Sans, ¿qué harás con esta verdad? El esqueleto guardó silencio unos segundos. Luego sonrió, dejando que sus grietas brillaran como faros en medio de la nada. Pues lo de siempre, hacer reír un rato, para que no duela tanto pensar en lo que nunca vamos a entender. Sans, ahora Omega Verso Sans, se convirtió en algo más que un guardián. Era la paradoja viviente. Un ser que sabía la respuesta, y esa respuesta era que la pregunta nunca acabaría. Y, como buen comediante del apocalipsis, murmuró con voz eterna. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que incluso el infinito tiene crisis existenciales. Pasaron días, semanas, meses. El multiverso parecía asentarse bajo el poder absoluto de Omega Verso Sans. Cada realidad respondía a su voluntad. Cada chispa de existencia era un reflejo de su poder. Sans se había acostumbrado a sus habilidades, a su cuerpo transformado, a su ojo capaz de atravesar dimensiones como si fueran páginas de un libro. Pero había algo irritante. Una voz persistente, aguda, que le martillaba la mente una y otra vez. ¿Cuándo me dejarás tomar el control, saco de huesos? Susurraba Chara, llena de impaciencia y rabia contenida. Sans suspiró, recostándose en el vacío infinito, y respondió con su humor seco. ¿Para qué quieres matar a todo con un cuchillo de torta? Da, paso.
Chara gruñó, su tono cortando la mente de Sans como un bisturí. Vamos, Sans, no seas cobarde. Pero Sans, cansado de su persistencia, decidió terminar con la molestia de manera elegante. Con un movimiento de su mano, creó un cuerpo nuevo para ella, con un alma, pero cuidadosamente limitado. No podía causar daño a ningún ser vivo. Sus golpes serían inofensivos, salvo en defensa propia extrema. Una restricción lógica y equilibrada, diseñada para que Chara pudiera existir sin arruinar universos enteros. «Listo», dijo Sans mientras observaba su obra. «Ahora te mandaré a un universo pacífico. Chao, cucharita». Con un gesto, teletransportó a Chara a un universo donde la violencia era imposible, un lugar donde podía existir, sin hacer daño a nadie. Chara apenas alcanzó a gritar. «Sans, si serás hijo de», y justo antes de que terminara la frase, desapareció, llevada por el flujo de su nuevo hogar. Sans soltó una risa seca, girando su ojo brillante hacia el horizonte infinito. A veces, la solución más elegante, es un teletransporte con estilo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio se volvió cómodo. El Omega Verso había encontrado un equilibrio, al menos temporalmente. «Y bueno», murmuró para sí mismo, «ahora puedo concentrarme en lo más importante. Mis chistes cósmicos, y mi café estelar». En medio de la nada infinita, Sans sonrió. Porque incluso un ser que comprende el multiverso entero necesita reírse, antes de que todo vuelva a reiniciarse.